Vamos a hablar del Dios uno y trino, una revelación que es, digamos, la fuente de la fe cristiana, digamos, es la esencia de la fe cristiana, esta revelación del Dios uno y trino, un solo Dios en tres personas. No obstante, debemos, para organizar esta exposición, deberíamos, o mejor dicho, haremos dos momentos. El primer momento referido a la revelación del Dios como Dios uno, esta mirada sobre el Dios uno debe ser una mirada concentrada en el Antiguo Testamento, y como sabemos, digamos, del estudio de las Sagradas Escrituras, esta revelación alcanzará su plenitud en el Nuevo Testamento, fundamentalmente con la persona de Jesucristo. Entonces, Dios, que se da a conocer a los hombres, no lo hace de una forma inmediata, sino que lo hace en forma progresiva. Y entonces hay una pedagogía en esta revelación, y por lo tanto necesitamos comprender cómo, digamos así, cómo nos llega hasta nosotros la comprensión de que el Dios uno se realiza en tres personas, que no se trata de tres dioses distintos. No obstante, estas tres personas en sí mismos, aunque son una misma unidad, son en sí mismas distintas entre sí. Un Dios en tres personas, no tres dioses. Intentaremos dar un poco de luz según cómo la teología católica nos lo ha referido gracias a los padres y al magisterio de la Iglesia a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, para comenzar, debemos situarnos que el conocimiento de Dios no es un conocimiento que solamente implique una serie de conceptos, una serie de teorías para poder definir la palabra Dios, el concepto de primer principio, etc. No se trata solamente de una simple idea, de un simple concepto teórico que queremos dilucidar a partir de las Sagradas Escrituras. Más bien se trata del acontecimiento que Dios quiere darse a conocer, no por un simple capricho que Dios tenga para con los hombres, sino por el hecho existencial y fundamental de que los hombres, todas las personas, cada particular persona que existió, que existe y existirá en esta historia, se realizará plenamente en tanto y en cuanto conozca el amor que Dios le tiene. Entonces, la revelación de Dios es fundante para nuestra realización personal, es fundante para la salvación de las almas, pero es fundante para la vida presente, porque en la vida presente se da la plenitud de la gracia que se dona a través del Espíritu Santo y que nos comunica fundamentalmente que Dios es amor y que este amor viene practicado en la relación entre las personas, entre el prójimo, entre el amor al prójimo y el amor a Dios. Entonces no se trata de un simple, digamos así, un simple acto intelectual, lo que queremos hacer al hablar del Dios unitrino, sino que queremos mostrar cómo en la revelación que Dios ha dejado en la historia de la salvación existe una verdad que es existencial para nosotros, para nuestra vida. Por lo tanto, vamos a comenzar del Antiguo Testamento, la revelación del Dios uno. Ya habíamos dicho que Dios se revela en forma progresiva. Y cuando acontece en la historia de la salvación, particularmente en la historia de la elección de los patriarcas, en la llamada de Abraham, de Isaac, de Jacob,
este Dios llama a estos hombres, le da una promesa para que sigan su designio, ¿no? Porque quiere fundar un pueblo y en este pueblo quiere dejar a la humanidad un Mesías. Este pueblo es signo de lo que Dios quiere hacer con todos los hombres. Entonces llama a estos primeros patriarcas y no les exige una fe en un Dios único, sino que les realiza una promesa y Él se hace garante del cumplimiento de esta promesa. Y estos hombres creen a esa promesa. Un segundo que tengo acá un problema con la computadora. Ya vuelvo. No se vayan, perdón. Bueno, un segundito. Ya estoy. Muy bien, decíamos que este Dios elige un pueblo, elige a unos patriarcas que a quienes no les dice yo soy el único Dios, no, les dice yo voy a cumplir en vos esta promesa, les voy a dar una descendencia incontable y una tierra. Y en esta descendencia todas las naciones serán bendecidas. Muy importante esta revelación que Dios hace. Bueno, entonces este hombre crea la promesa y crea la promesa por una cuestión existencial. Él necesita de esa promesa, él está buscando esa descendencia. Él, Abraham, ¿no? Me refiero a Abraham, eh, quiere tener este hijo, quiere ser padre, porque, bueno, no vamos a entrar en los problemas históricos de lo que significaba en aquellos años, en aquellos pueblos eh, itinerantes, digamos, estos pueblos nómades, la importancia de la descendencia, sobre todo por una cuestión de seguridad, ¿no es cierto?, y de prosperidad, en fin. Pero la cuestión es que este hombre necesita de esta promesa, él desea tener un hijo. Entonces, este Dios aparece como un Dios al cual él no eligió, que se le acontece a él y que le va a cumplir esto que él está buscando, ¿no? Entonces, con esta historia de este Dios que se compromete a cumplir él la promesa, a cumplir él el pacto que celebra con Abraham, comienza la elección de un pueblo, ¿no? Este pueblo que, como sabemos, luego de mucho tiempo, será esclavizado en Egipto y en aquella esclavitud, Dios que no abandona a su pueblo, envía a Moisés. Y aquí comienza una nueva etapa de la revelación. La etapa con Moisés, que podemos decir en la cual se da dos revelaciones fundantes, ¿no? La revelación de que el Dios de la promesa no se olvidó de su promesa y que va a cumplir su palabra, Él va a cumplir su palabra, y además este Dios que va a cumplir su palabra ahora no solamente se presenta como un Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los padres, ¿no?, sino que también se va a presentar con un nombre. Leemos, por ejemplo, en los versículos del libro del Éxodo, capítulo 3, los versículos del 13 al 14, ¿no? Estamos en el contexto en que Moisés abandonó Egipto porque había matado a un egipcio y esto se había sabido, esto significaba una traición, etc. Abandona Egipto y ahora se encuentra casado, ¿no?, y custodiando las ovejas de su suegro. Y en este trabajo de pastor que tiene una visión de una zarza digamos, de un arbusto que está encendido fuego y no se consume, no se hace ceniza. Entonces le llama la atención este fenómeno y allí una voz que le dice que está en tierra santa, etc. Bueno,
Y viene un diálogo entre este Dios y Moisés. Y entonces Moisés dice así, contestó Moisés a Dios, si cuando vaya a los israelitas y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, esto dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Muy bien. Bueno, ustedes pueden luego buscar el capítulo 3 del libro del Éxodo, leerlo completo y tener mejor, digamos, mejor el contexto en el que se dan estas palabras. Entonces, yo soy es el nombre de Dios. Esta palabra Yahvé, que en hebreo se escribe con 4 letras, YHWH. Para los hebreos este es el tetragrama impronunciable. Tetragrama, digamos, de los 4 grafemas con los cuales se escribe el nombre de Dios. Estas cuatro letras que no se pueden pronunciar. Este nombre que esconde en sí mismo, esconde un misterio. A la vez que se revela, a la vez que se muestra, digamos, su nombre, justamente, la identidad de este Dios, el nombre, a la vez que se da a conocer, también en el significado de este nombre queda un misterio, un inmenso misterio. Pero Dios ha querido darse a conocer con un nombre. No quiere pasar, podemos decir, como un anónimo, como si fuera una energía, como si fuera una especie de fuerza, ¿no? Como decía la película de Star Wars, que la fuerza te acompañe, ¿no? No es una fuerza, no es una energía, sino que este Dios tiene un nombre. Y Dios ya había acontecido, dándose a conocer como el cumplidor de una promesa, y ahí está, para llevar a cabo aquella palabra, ¿no? Para terminar de cumplir aquella promesa. Está ahí presente, hablándole, prácticamente cara a cara. Un Dios que habla, un Dios que se comunica y un Dios que tiene un nombre. Yahvé, yo soy el que soy. Entonces la potencia de este nombre, primero podríamos decir como que, no sé, cuando recordemos las palabras del Génesis, cuando Dios en la creación le da una labor al hombre, que es la de poner nombres a todas las criaturas, ¿no? Bueno, todas las criaturas tienen un nombre, ¿no? El caballo, qué sé yo, bueno, por decir algo, el árbol, bueno. El hombre tiene la función de dar nombres. Y fíjense que Dios ha querido, en este sentido, acercarse al hombre. Acercarse de tal manera que se presenta con una identidad, un nombre. Tiene una forma de ser nombrado. Yo soy. Pero a la vez que tiene esta forma de ser nombrado, porque cuando el hombre, el ser humano, da nombres, nombra las cosas, adquiere sobre esas cosas como un cierto señorío, porque las limita, les da una esencia, les da una razón de ser, al nombrarlas, a tener este signo de señorío en el cual el hombre da nombres a las cosas, le dice esto sos vos, esto sos vos. Pero en relación al nombre de Dios, Dios que se hace cercano porque le da a conocer su nombre, sin embargo este nombre permanece casi inaccesible. Yo soy el que soy. O sea, un nombre que esconde detrás de sí un misterio, un nombre que queda, que se avecina a la vez que se oculta, se avecina y se oculta, se hace cercano a la vez que queda completamente trascendente. Entonces, sobre el nombre de Dios hay muchos libros escritos, muchas investigaciones, ¿no?
porque a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel este nombre adquiere un significado tan potente que en la liturgia hebrea solamente será el sumo sacerdote que en la fiesta de la Pascua, al ingresar en la parte más íntima del templo de Jerusalén, podrá ese solo día pronunciar el nombre de Dios. O sea que para que redimensionemos la importancia del nombre, ¿no? Dios se da a conocer con un nombre. Yo soy el que soy. Bueno, quedémonos un poco en el significado de este término, ¿no? De este término Yahvé. Hay varias interpretaciones, vamos a dar dos, simplemente. Pero el hecho de que Dios se presente como yo soy el que soy, primero le da la característica de que en Él, solo en Él, existe el ser como tal. Yo soy, es decir, no hay otra cosa que sea, yo soy. Y porque yo soy, las cosas son. Es decir, Dios se da con la potencia de la existencia y la existencia en sí misma. Yo soy. Yo soy el que soy. Y este yo soy el que soy implica también que este ser, esta existencia, este que es el dueño del ser, porque Él es el que es, también se da a conocer en acciones concretas. Yo soy el que verás actuar. Yo soy ese que actuará concretamente en la historia. Yo soy el que soy se verá manifiesto en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, se encuentra entre el mar y los egipcios que lo persiguen y el mar por delante. Y entonces Dios que ordena a Moisés extender su bastón y las aguas se abrirán a derecha e izquierda y el pueblo de Israel pasará por el medio, caminando por el mar seco, con las aguas a derecha e izquierda. Y una vez que el ejército enemigo, el ejército del faraón, ingresa en el mar, estas aguas vuelven a su cauce normal y todos los enemigos del pueblo de Israel son destruidos, muertos, vencidos. Y entonces ahí acontece este recuerdo del nombre. Yo soy el que soy, yo soy el que te libró de los egipcios, soy el que destruyó a tus enemigos. Entonces yo soy implica, por un lado, ser dueño del ser, y por otro lado, este ser dueño del ser que acontece en la historia propia del pueblo de Israel, en la historia concreta, en acontecimientos precisos de la historia de Israel. Y fundamentalmente, este yo soy el que soy, que es un Dios que se acerca y que permanece trascendente, ahora no solamente ha enviado a Moisés a celebrar, a rescatar a su pueblo de la esclavitud, sino que además viene una nueva revelación, un nuevo acontecimiento. Y luego vamos a leer, lo vamos a leer en el libro. Lo vamos a leer en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 6. Escucha, Israel. Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que penetren en tu mente estas palabras que yo te dicto hoy. Escucha, Israel. Fíjense esta palabra que comienza con la escucha. Atención. La escucha que no solamente implica un acto de la oreja, sino que también implica obediencia de fe. Implica, si esto es así, conlleva esta acción, ¿no? Escucha, Israel. Yahvé es el único Yahvé. Viene esta nueva revelación. Este Dios que se
actuó con su nombre, yo soy el que soy, que lo viste actuar, porque cuando tenías sed te dio agua, cuando tenías hambre te dio de comer, cuando querías carne te dio codornices, en fin, este Dios que actuó concretamente en la liberación del pueblo de Israel, este Dios es el único, no hay otro. Y entonces se establece una alianza, un pacto. Israel adora al único Dios y ahora es conocedor de un tesoro, de un depósito de la fe que ninguna otra nación posee, que Dios ha querido darse a conocer como el único, porque no hay otro Dios, a este pueblo. Y este pueblo conoce esa verdad. Entonces, este pueblo se siente agraciado, bienaventurado. Este pueblo se ha sentido predilecto porque Dios ha querido revelarle a él que no hay otro Dios fuera de él. Entonces, todas las otras alabanzas, todas las otras adoraciones son falsas alabanzas, son falsas adoraciones. Todos los otros señores que se presentaron no tienen consistencia, no existen. Entonces, Dios es el único que es el único que acontece, y Dios no solamente quedó lejanísimo en su trascendencia, sino que con su trascendencia se acercó y pactó una alianza con este pueblo. Les dio a este pueblo las 10 palabras de vida. 10 palabras de vida. Interesante esta relación entre las tablas de los mandamientos, que a nosotros nos llega la traducción como mandamientos, pero en el texto original se habla de 10 palabras de vida, y por lo tanto esta lectura de hoy, escucha Israel, porque sin la escucha, esta vida, que son estas 10 palabras, no puede ingresar en este pueblo. Nosotros también. O sea que escucha, Israel, escucha la palabra de Dios, porque en esta palabra viene la vida, porque el único que es te la comunica a través de su palabra. El único que es la comunica a través de su palabra. Bien, entonces, qué secreto o qué admirable esta revelación del Dios uno que se da a conocer en un pacto de alianza, pero un pacto existencial, porque sin estas palabras, sin este conocimiento, no hay verdadera realización, no hay verdadera felicidad, en definitiva no hay plenitud, no se puede ser, porque solo se es en tanto y en cuanto Dios nos da a conocer, nos da de participar de Él, que es el único que es. Muy bien. Y esta revelación del Dios único, del Dios que es, del yo soy, adquiere un nuevo significado o adquiere una mejor comprensión en la revelación de Jesucristo, en la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y solo es posible conocer la Santísima Trinidad a través de la persona de Jesucristo. Esto significa que en el Antiguo Testamento Dios simplemente era un Dios y que luego fue Hijo y luego fue Espíritu Santo. No, por supuesto que no. Dios desde la eternidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, a nosotros el conocimiento nos llega en forma progresiva y nos llega a través del envío y de la encarnación del Logos, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. El primer vínculo que vamos a hacer entre el Antiguo Testamento y la revelación dada a través de su Hijo es justamente el nombre de Yahvé. Porque en el Evangelio según San Juan se da una identidad muy profunda entre este yo soy del Yahvé y el yo soy que dice Jesús de sí mismo. Vamos a leer algunos versículos del Evangelio de San Juan. Primero vamos a leer Juan 8, el versículo 24, y Juan 8, el versículo 28. Vamos.
Dice así el versículo 24 del capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Ya os he dicho antes que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y por otro lado, en el versículo 28 leemos: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y no hago nada por propia iniciativa, sino que solo hablo lo que el Padre me ha enseñado. Eso es lo que hablo. Perfecto. En este contexto de una discusión que tiene con los fariseos, pueden leer ustedes el capítulo 7 de San Juan en adelante, capítulo 7, capítulo 8, como para comprender de cómo procede esta discusión. Pero son importantes estos versículos en los cuales Jesús dice de sí mismo: yo soy, yo soy, que conlleva la connotación con la revelación de Yahvé, del nombre Yahvé, yo soy. Y esto lo vamos a comprender mejor en Juan 18, los versículos del 4 al 6. 18 del 4 al 6. Jesús, que sabía, estamos en el contexto de la pasión, es decir, cuando Jesús será arrestado, dice así: Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo: yo soy. Judas, el que entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede en este acontecimiento? Cuando lo van a arrestar, los guardias del templo escuchan de Jesús que él dice yo soy. ¿Y qué hacen? Retroceden y su cara se postran a la tierra. Retroceden, dice, retrocedieron y cayeron en tierra. Bueno, digamos así, este pasaje que nos habla San Juan, que nos da a conocer San Juan, refiere a que Jesús utiliza el nombre de Dios para sí mismo. Y el nombre, digamos que yo les decía al principio que la revelación del nombre es tan potente que en la historia del pueblo de Israel solo será mencionado el nombre de Dios por el sumo sacerdote en la fiesta de la Pascua y en un lugar privilegiado, en el lugar más íntimo del templo, en el lugar denominado el Santo de los Santos. Entonces, que una persona cualquiera diga el nombre de Yahvé, yo soy, esto es una blasfemia. Esto es condenable. Pero además, pronunciar el nombre de una persona es hacer presente la persona. Esto, entre paréntesis, es una característica fundante también, importante, porque Dios, cuando se da a conocer, decíamos, no se da a conocer como una fuerza, una energía, sino que se da a conocer como un nombre, y esto le da característica de un ser personal que está en relación con los hombres. Un ser personal, no algo amorfo, algo anónimo, no una cosa, la fuerza, no sé qué, que hace que la vida, que la historia se mueva, sino que Dios se da a conocer en forma personal, por una característica personal de ese deseo de conocer a los hombres para amar a los hombres, perdón, de conocer a los hombres, sino de amar a los hombres, que los hombres lo conozcan a Él para amarlo a Él libremente por la propia elección del propio raciocinio del hombre, con su propia libertad, etc. Entonces, Dios se da a conocer con un nombre, y este nombre ahora es utilizado, este nombre que era impronunciable, el tetragrama del misterio, ¿no? Este nombre impronunciable es pronunciado por el mismo Jesús. Yo soy, dice Jesús. Y estos guardias que lo comprenden, efectivamente saben que está pronunciando el nombre de Dios y caen a tierra, porque nadie puede estar a la presencia de Dios y continuar con vida. Bueno, este sería otro tema de desarrollar,
todo lo que significa mencionar el nombre de Dios, ¿no? Entonces, Jesús de Nazaret utiliza el nombre de Dios para sí mismo y implica una identidad. Hay todo también un tratado en el Evangelio de San Juan en el que se revela la unidad del Hijo con el Padre y del Padre en el Hijo. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Y que yo y el Padre somos uno? Bueno, lean el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, en adelante, 14, 15, 16, 17. El capítulo 17 es muy importante sobre esta oración sacerdotal que él hace y sobre todo esta unidad que Dios quiere entre los hombres y de los hombres con él. Bueno, entonces hay una revelación que se da en el Hijo que nos da a entender que el Hijo es Dios como el Padre es Dios y que por el Padre y por el Hijo se nos envía el Espíritu Santo. Llegados a este punto, conviene hacer una distinción. Una distinción que hacen los padres de la Iglesia respecto del estudio teológico, ¿no? Decimos, el estudio de la teología es el estudio de Dios mismo, pero ¿cómo estudiamos a Dios? Queremos estudiar el Dios en sí mismo, en su esencia más íntima, en sus fibras más profundas, pero estudiamos a Dios aquello que acontece en la historia de la salvación, que es nuestra historia. Entonces, los padres distinguen. Existe, podemos decir, una teología ad intra, es decir, una teología hacia el interno, un estudio de Dios hacia el interno de la comunidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacia el interno de esa comunidad, y una teología ad extra, es decir, hacia afuera de la Trinidad, en tanto que Dios ha querido manifestarse a los hombres. Entonces, en la historia de la salvación, en la oikonomía o en la economía de la salvación, en la historia, en el designio de la voluntad de Dios que ha querido darse a conocer en acontecimientos históricos concretos. En esas manifestaciones históricas, ahí donde acontece la revelación, conocemos lo que Dios da a conocer de sí mismo. Entonces, se distingue entre la historia de la salvación, conocemos al Dios trinitario, y a través de la historia de la salvación podemos conocer la intimidad de ese Dios trinitario. Entonces la Iglesia utiliza, esta distinción es importante porque Dios, podemos decir, se revela tal cual es en la historia concreta, en la historia de la salvación. Dios en el Hijo reveló al Padre y al Espíritu. Dios se reveló como la síntesis de San Juan, Dios se reveló como amor por los hombres, amor en sí mismo. Ahora, a ver, esa manifestación, ¿no es cierto?, es Dios mismo que se da a conocer. No obstante, es verdad también que al interno de la comunión intratrinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso que Dios es, todavía sigue siendo un misterio, todavía sigue siendo algo inabarcable. Conocemos a Dios en sí mismo porque Él se da a conocer, incluso llega al extremo de encarnarse, de asumir la naturaleza humana. No obstante, la intimidad de Dios sigue siendo inabarcable. Porque si decimos que existe una identidad plena entre las obras en las cuales Dios se manifiesta como es y la intimidad de Dios, podríamos decir que Dios se diluye en la historia y toda la historia es el misterio de Dios. Y sin embargo no, porque Dios siempre permanece trascendente,
aunque se acerca de manera tal que experimenta incluso hasta la muerte en la persona del Hijo, no obstante su misterio permanece inabarcable, ¿no? Como lo expresaba San Agustín con aquella visión que él cuenta, según cuenta, ahora no recuerdo en las confesiones, dice que él caminaba, tenía un sueño en el cual él caminaba en la playa de un mar, y veía a un niño que hacía un pocito en el, digamos así, en la playa, ¿no? Y en ese pocito iba y traía el agua del océano adentro de ese pocito. Y entonces le llama la atención a San Agustín ese hecho. ¿Y qué hace? San Agustín dice, bueno, ¿qué crees? ¿Qué estás haciendo? Y entonces este niño le dice, quiero poner el agua del océano, toda el agua del océano, la quiero poner en este pocito. Y entonces San Agustín le dice, pero eso es imposible, porque el agua es inmenso, el océano no va a entrar en ese pocito. Y entonces el niño le dice, eso es lo mismo que vos querés hacer con Dios colocándolo dentro de tu cerebro. O sea, nosotros podemos comprender a Dios en tanto y en cuanto Él se da a conocer como Él es, se da a conocer verdaderamente como Él es, pero también es verdad que su misterio permanece inalcanzable, siempre permanece un misterio trascendente. O sea, su esencia, sus fibras más íntimas siempre son trascendentes. Pero esto no significa que Dios no se da a conocer plenamente. ¿Sí? Se da a conocer plenamente en los límites propios de nuestro propio conocimiento. No obstante ese darse a conocer plenamente, también existe esta esencia que siempre permanece inabarcable. Siempre permanece inabarcable. Muy bien. Por eso no hay podemos decir así como distinguen los padres de la Iglesia, como existe una Trinidad inmanente, es decir, una Trinidad en sí misma, la Trinidad en la misma substancia divina, en el mismo seno de la substancia, de la esencia divina. Esa Trinidad es la Trinidad inmanente, que la podemos conocer solo mediante las manifestaciones de las personas trinitarias en la historia de la salvación. Entonces, en la historia de la salvación, lo que no podemos decir es que existe una identidad uno a uno entre lo que Dios es íntimamente y la manifestación de Dios en su obra salvadora, en su obra salvífica. Bueno, podrán leer ahí esto en el catecismo, algún artículo que vamos a dejar del padre Ladaria, Luis Ladaria, acerca de esta distinción. Bien, ¿y por qué es importante esta distinción? Porque, claro, nosotros conocemos al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, lo conocemos en tanto y en cuanto Dios se encarnó en la segunda persona. Muy bien, entonces la Iglesia ha necesitado de palabras provenientes del mundo de la filosofía, como son los conceptos de substancia, el concepto de hipóstasis, el concepto de persona, el concepto de relación. Estos conceptos son fundantes, son importantes, son una ayuda, no son fundantes, sino que son una ayuda para poder comprender o para poder expresar la Trinidad, ¿no? Pues siempre está este misterio inabarcable. ¿Y cómo expresamos entonces la Trinidad? Podemos decir que la unidad de Dios es trina. En primer lugar, la unidad de Dios es trina. O sea, Dios es uno, pero esa unicidad se da en tres personas. La unicidad de Dios se da en tres personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, decimos que esa unicidad se da en una substancia o en una esencia divina, en una sustancia, una lausía. Lausía en términos griegos. La usía es una sola. Pero esa usía, que es una sola, se realiza no en tres partes, sino en tres personas. Y estas tres personas son distintas entre sí, estas tres personas, o estas tres hipóstasis. La usía se realiza en tres hipóstasis. La hipóstasis se distingue una de la otra por las relaciones entre sí. Es decir, el Padre engendra al Hijo y el Hijo es engendrado por el Padre. Y entre el Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. Del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo.
Entonces, pero en el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno, porque es una usía. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y en el Hijo, el Padre y el Espíritu son uno. Los tres son uno porque es una la usía. No obstante, estas personas tienen una misión cada una. O sea, el Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es la persona, el don de la gracia, la donación de Dios mismo. Entonces, Dios es uno y se realiza en una Trinidad. Es una unicidad trina. Pero a su vez, la Trinidad es una. La Trinidad es una sola, porque en el Padre en el Padre está todo Dios, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo son uno con el Padre, y en el Hijo está todo Dios, porque el Padre y el Espíritu son uno con el Hijo, y en el Espíritu Santo está todo Dios, porque el Padre y el Hijo son uno con el Espíritu Santo. Entonces, la Trinidad es una. Así como la unicidad es trina, la Trinidad es una. Volvemos a la síntesis. Dios es uno y se realiza en tres personas, y estas tres personas son distintas entre sí, no porque son tres dioses distintos, porque tengan tres esencias distintas, sino porque estas tres son distintas porque cada una de ellas tiene una misión determinada. Entonces son tres hipóstasis. Y por la relación que existe entre ellas, estas tres hipóstasis se mantienen distintas. Entonces el Padre engendra al Hijo y el Hijo es engendrado. El Hijo no engendra. El Espíritu Santo procede, el Padre y el Hijo no proceden. Muy bien. Entonces, y esta Trinidad es una, porque en el Padre está todo Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son uno con el Padre. Y en el Hijo está todo Dios, porque en el Hijo, el Padre y el Espíritu son uno con el Hijo. Y en el Espíritu Santo está todo Dios, porque el Padre y el Hijo son uno con el Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a leer lo que dice San Gregorio Nacianceno para dar conclusión a esta exposición. San Gregorio Nacianceno, ¿dónde estaba? Esperen un segundo. Número 256 del Catecismo. Dice así: Gregorio Nacianceno a los catecúmenos de Constantinopla. Dice: ante todo, guardadme este buen depósito, por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir, la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy, por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en los tres y contiene los tres en una manera distinta. Divinidad sin distinción de substancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. Es la infinita connaturalidad de tres infinitos. Cada uno, considerado en sí mismo, es Dios todo entero. Dios, los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. Con estas palabras, con estas hermosas palabras que San Gregorio Nacianceno decía a los que estaban por bautizarse, les revelaba que el depósito de la fe, el depósito de la fe, aquello que viene de generación en generación, esto ahora va a ser dado plenamente a través del bautismo. O sea, porque el bautismo se realiza efectivamente, fíjense,
como dice el presbítero cuando bautiza, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula es muy importante, porque dice, primero porque es la fórmula antiquísima, como Cristo ha enviado a sus apóstoles a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una fórmula que proviene de la misma boca de Jesús. Entonces, allí está la raíz del conocimiento de la Santísima Trinidad. Y además, fíjense en la fórmula que dice, yo te bautizo en el nombre, y no en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, cuando hacemos la señal de la cruz, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un solo nombre, una sola sustancia, una sola esencia, una sola divinidad que se realiza en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los tres no son tres que quieren hacer cada uno lo suyo por su cuenta. Tiene cada uno su propia voluntad, pero la unidad es tal que cada uno quiere hacer lo que el otro quiere por amor al otro. Y en ese amor, podemos decir, se da una unicidad, porque la unicidad es trina y porque la Trinidad es una. Bueno, hablando de este misterio del Dios uno y trino, después de estas explicaciones, cabe recordar que la Santísima Trinidad quiere habitar en nosotros. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, dice San Agustín. Yo te buscaba fuera de mí y vos estabas dentro mío. O sea, el misterio de la Santísima Trinidad, que es un Dios completamente, Dios verdaderamente trascendente, pero que se hace tan cercano, que por la gracia de la encarnación de su Hijo, Dios puede introducirse dentro de nuestra propia persona. Y nosotros podemos participar de esa unicidad tan trascendente, tan misterio, ¿no es cierto? Participamos en esa divinidad. Dios no se da a conocer solo para mostrarnos su omnipotencia, sino que se da a conocer para divinizarnos y hacernos y adoptarnos sus hijos, porque ese es el plan salvífico, porque ese es su designio benevolente. Muy bien, hasta aquí la explicación del Dios unitrino. Los invito a leer el Catecismo, a leer algunos textos de la Biblia, como hemos mencionado, y el texto de la Daria, el Dios vivo y verdadero. Nos vemos.